Juan Zafra, yo he visto que has sido un culo inquieto, has hecho de todo. Vale, cuéntanos qué es Clave. Somos la asociación de medios que mejor entiende cómo se está transformando el sistema mediático, que entiende que lo más importante es la afinidad con tu audiencia. Esto es un modelo de periodismo al que los grandes grupos tradicionales han mirado siempre por encima del hombro como si fuéramos de menor rango. Y hoy en el mundo digital es la aplicación exhaustiva de la teoría de la larga cola. Hay una diferente. Sí, lo que sintoniza con una audiencia interesada en una temática. Un grupo de comunicación. ¿Por qué necesita estar en Clave? Porque somos la asociación que ha venido a romper las reglas establecidas. De hecho, otra de las reivindicaciones de Clave es que nosotros somos empresarios. Somos los chicos de la prensa, pero también sabemos sentarnos en una mesa de negociación como empresarios. Me gustaría saber tu opinión en cuanto a la IA en prensa. ¿La ves como un enemigo, como un aliado? La veo en prensa igual que en el resto de la humanidad. Muy buenas Open Hosters, bienvenidos a un nuevo Open Podcast. Yo soy David Martínez, CEO en Open Host, y hoy tenemos entrevista. Vamos a entrevistar a una persona que conoce los medios, que conoce lo que son los grupos de comunicación. ¿Por qué? Porque trabaja en la asociación más grande de medios a nivel España. Nos contará cuántas cabeceras hay. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer esta entrevista? Porque queremos que tú te sientas identificado con todo lo que vamos a hablar. ¿Y por qué? Pues porque queremos ayudarte. Vamos a dar la bienvenida a Juan Zafra. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantadísimo de participar en vuestro programa. Muy bien, fantástico. Pues nada, pues viendo tu trayectoria, a nosotros las entrevistas lo que nos gusta en un principio, pues que hables tú, que nos digas quién es Juan Zafra, porque, hombre, yo te conozco desde hace un año y medio, y la verdad es que yo he visto que, has sido un culo inquieto, has hecho de todo, ¿vale? Y a mí eso me gusta. Entonces, cuéntanos un poco dónde has estado, por qué has estado en esos sitios también, qué es lo que te ha motivado. Uf, madre mía, vaya reto aquí hacer memoria de lo que uno ha hecho. Siempre es mucho más ilusionante hablar de lo que a uno le gustaría hacer. Ya. Cuando alcanzamos una edad y empezamos a hablar de yo estuve, yo fui, yo hice, pues mal asunto. Eso significa que tienes más pasado que futuro. Y a mí una de las inquietudes de mi trayectoria ha sido precisamente trabajar en la construcción de futuros, en hacer sobre aquello sobre lo que he podido reflexionar y construir los mejores escenarios posibles donde he trabajado. Fíjate que una entrevista que me hizo una de las revistas asociadas, que es Jotdown, me calificaron como de posperiodista o transperiodista, porque había pasado los límites del periodismo. De hecho, empecé haciendo periodismo en Radio Nacional de España, después me pasé a una revista económica que se llamaba Mercado, un semanario de economía, y de ahí pasé al País, donde yo siempre he dicho que en el País me hice mayor y me marché cuando empezaba a sentirme viejo. Eso era para mi edad pronto. Para lo que era el periodismo en papel, creo que era el momento justo. Era en el que empezaban a aflorar iniciativas digitales en el mundo del periodismo y de la comunicación. De hecho, fue el momento en el que se rompió el monopolio de las telecomunicaciones en España y en toda Europa, y a mí me surgió la oportunidad de construir un escenario o contribuir a construir un escenario de desarrollo de la sociedad de la información. Y me fui a hacer comunicación en la compañía que rompió el monopolio histórico de las telecomunicaciones en España, y después de aquella aventura apasionante, pues me pasé al mundo de la comunicación institucional, y de ahí a crear un periódico digital, y de ahí a hacer muchos trabajos como freelance, tanto en el ámbito de la comunicación como en el de los medios de comunicación, siempre en el marco de la transformación.
Tengo una buena amiga que me llama el PC, el ordenador de empresas. Claro, claro. Y en eso estoy. Yo, cada día que me levanto intento transformarme un poquito más. Me gusta mucho eso lo que acabas de comentar porque has dicho eso, pues el postperiodista, es decir, que vas más allá y has comentado eso, esa transformación o ese quiero más o está por venir el mundo digital, es decir, toda esa comunicación que seguramente era papel, pues incluso algo de, bueno, pues de aquellos también había televisión, que la televisión sigue funcionando, pero lo digital ahora mismo es una vía de comunicación en la que, bueno, pues era una ola que sabíamos que iba a venir y que ya está encima la ola, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú un poco esa transformación hacia lo digital? Bueno, pues la verdad es que diría que he tenido la oportunidad de vivirlo muy de cerca las primeras iniciativas digitales, como te decía, pues trabajando en una compañía que estaba dedicada a romper el monopolio en las telecomunicaciones y eso ha significado en Europa y en otras zonas del mundo, como en Estados Unidos, significó abrir oportunidades para la expansión de las telecomunicaciones y de lo digital. Pero luego trabajé en el plan del gobierno para el impulso de la sociedad de la información y de la digitalización y de Internet, que fue el plan Avanza en su día. Pero desde siempre diría que he tenido la oportunidad de trabajar con gente que estaba inquieta por conocer lo que significaba el mundo digital. Nos juntábamos eh, periódicamente pues para vislumbrar por dónde iba el mundo de la comunicación y el periodismo Y digital. de ese año 98 ahora, es decir, de lo que veíais que iba a venir, hay mucha diferencia. O sea, yo sinceramente, si a esta pregunta diría, esperaba entonces que hubiera muchas más diferencias de las que hay hoy. Eh, pero bueno, supongo que es que 20 años no son nada. Ya. En una industria además tan consolidada como son los medios de comunicación, ¿no? Estamos dándole vueltas a cómo adaptarnos a los nuevos tiempos, pero una adaptación de 20 años para una adaptación que tiene ya unos cuantos siglos, ¿no? 4 siglos, podríamos decir, Sí, sí, claro, claro, claro. pues no es nada, ¿no? Claro, claro. Todo nos parece muy dramático, muy intenso, muy urgente, Sí, sí. pero realmente estamos viviendo una evolución. Yo últimamente he dejado de utilizar el concepto de disrupción. Disrupción es romper y olvidarte de lo que se ha hecho hasta ahora. Y creo que eso no es bueno en el proceso de digitalización de cualquier sector, no es bueno. Y menos aún en lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación y en general la transferencia de conocimiento y de información. No es disruptivo, es evolutivo. Sí, Es un sí, viaje sí, que sí, se va sí, haciendo. sí, sí. Se van descubriendo nuevas formas de comunicar, nuevos formatos, nuevos modelos de explotación del negocio, que es Sí, quizá claro, claro, una de claro, las claro. grandes cuestiones, ¿no? Clave. Clave yo creo que ya es tu... Lo tienes aquí en el corazón. Y como yo te escucho y como yo te siento, me gusta escucharte sobre clave. Vale, cuéntanos qué es clave. Bueno, pues mira, sí, yo es que soy de esas personas que cuando que se sumerge enteramente, ¿no? Es esto de, lo voy a decir en inglés, es el deep work, es trabajar con profundidad y con compromiso. Creo que si no las cosas es difícil sacarlas adelante. Y en ese sentido, estar en clave desde primeros del año 2020, o sea, hace ya 5 años, pues es una oportunidad increíble, es una vivir muy cerca de los medios de comunicación toda esa transformación, así que debo dar las gracias al presidente de Clave, Arsenio Escolar, que fue el que me implicó en esto, y a los medios asociados, a la junta directiva que me respalda y también a patrocinadores como vosotros que hacéis posible que la asociación Sí. funcione y tenga actividad. O sea, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Pues Clave es, pues mira, Clave, Club Abierto de Editores, que hace 25 años, justo este año, que estamos celebrando el 25 aniversario, empezó como Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas. Cuando cumplimos 20 años lo cambiamos a Club Abierto de Editores
subrayando lo de abierto, Ujú. porque entendemos que todo el sistema mediático ha cambiado, han aparecido nuevos agentes, que ya los medios tradicionales en papel no son los únicos en el ecosistema de medios, que hay muchos más agentes y por eso ese reconocimiento en nuestro nombre a Club Abierto. Somos la asociación de medios que mejor entiende cómo se está transformando el sistema mediático, el ecosistema de la comunicación y del periodismo. Por eso, creo que responde a esa capacidad de entendimiento y de adaptación el hecho de que ahora mismo somos la mayor asociación de grupos editores de prensa y revistas. Somos más de 190 que editan, diría que más de 1000 cabeceras y me quedo corto porque tenemos editores que publican sus propios medios, sus propias cabeceras en papel, en digital, en todas las periodicidades, de todas las temáticas, pero que también editan publicaciones para terceros, que esto también es un fenómeno importante. O sea, editan publicaciones para instituciones públicas o para empresas privadas en Claro. todos los formatos. Y eso hace que el número de publicaciones que podríamos sumar a la hora de definir clave es enorme, ¿no? Ahora estamos haciendo un recuento de cuál es la audiencia. Hace unos días en el Congreso Anual, que cumplimos la edición número 19, lanzábamos un dato que son 400 millones de visitas, ¿no? En términos de periodismo digital. Estamos haciendo ese recuento y lo estamos haciendo lentamente, porque no es la cantidad, es la calidad. Nosotros somos la asociación de medios que entiende que lo más importante es la afinidad con tu audiencia. En el origen de esta asociación están las revistas técnicas y profesionales, sectoriales. Aquí encima de la mesa vemos unas cuantas: Mundo Jurídico, Balance Sociosanitario, Gaceta Dental. Bueno, esas revistas, cine y televisión, esas que son sectoriales y algunas son B2B o para profesionales, eso también es periodismo. Como subrayó Iñaki Gabilondo en uno de los premios que le entregamos, esto es un modelo de periodismo al que los grandes grupos tradicionales han mirado siempre por encima del hombro, como si fuéramos de menor rango. Y hoy en el mundo digital es la aplicación exhaustiva de la teoría de la larga cola. O sea, hay una... Lo diferente. Sí, lo que sintoniza con una audiencia interesada en una temática. Dulces noticias. Claro, no hay una sola persona en el mundo de las chuches que no siga esta publicación, porque quieren estar informados de lo suyo. Cuadernos de seguridad, IPMark, del mundo de la comunicación y el marketing. Entonces, bueno, son publicaciones que tienen su nicho, pero una audiencia muy fiel. Luego tenemos los medios digitales, que es lo que nos ha caracterizado en los últimos tiempos, es el crecimiento en el número de asociados nativos digitales. Entonces, una revista, un grupo de comunicación, ¿por qué necesita estar en clave? Porque somos la asociación, como proclamamos en nuestro congreso, somos la asociación que ha venido a romper las reglas establecidas, muchas de las cuales están obsoletas, porque responden a un modelo, a un ecosistema de medios que ya no existe, que estaba condicionado por el monopolio de los periódicos en papel y de las revistas en papel, y por una visión y por tanto una ordenación del sector y del mercado que está obsoleta. O sea, ya no existe prensa regional y prensa nacional. Para empezar, cuando decimos prensa, ¿de qué hablamos? ¿Estamos hablando del papel o nos estamos refiriendo también a lo digital? Nosotros estamos dando esa batalla. Por ejemplo, nosotros en Clave negociamos el convenio de revistas y publicaciones periódicas. Pero se llama así desde hace 2 años que revisamos el convenio, antes llamado de prensa no diaria.
existe otro convenio de prensa diaria, pero en el siglo XXI, en la era digital, ¿qué es prensa diaria y qué es prensa no diaria? Claro. Puedes encontrar una publicación en papel que sale una vez al mes, pero que en el espacio digital se actualiza diariamente. Claro. Entonces, ¿eso qué significa? Por tanto, nos preocupa la forma en la que se ve, se interpreta y se regula el sector de medios de comunicación. Y empezamos a dar la batalla desde la propia terminología que define a nuestro sector. Es decir, detrás de la idea y un poco de la imagen de empresa, ¿no? Porque vosotros Claro. estáis dentro de la COE. Sí. Vale. O sea, nosotros somos una asociación de editores, de empresarios, somos una patronal, representamos Claro. a los editores de prensa y revista. Obviamente, y en un sector tan sensible como este, tan relevante socialmente, nos preocupamos mucho también de los profesionales. Pero nuestro enganche es con los editores, con los hombres de negocios. De hecho, otra de las reivindicaciones de clave tradicionales es que nosotros somos empresarios. Claro. Somos los chicos de la prensa que van persiguiendo la noticia y molestando en los despachos, pero también sabemos sentarnos en una mesa de negociación como empresarios para negociar unas ayudas públicas o la apertura de un registro de operadores en el sector o un convenio colectivo. Sí, y también sabemos guardar secretos. Claro. Eso está muy bien y te lo digo ¿por qué? Pues porque de lo que he visto yo en Clave hay muchísimos socios, ¿vale? Que son, es decir, es muy variopinto, es decir, hay medios pequeños, grupos pequeños, pues empresas más medianas, grupos de grandes grupos de comunicación, veo diferentes realidades dentro de Clave. Sí, eso a los que trabajamos clave diariamente nos lo hace más difícil, pero entendemos que es uno de los elementos fundamentales. O sea, clave es la asociación de medios de comunicación hoy que mejor representa la heterogeneidad de medios en el mercado. Tenemos desde las grandes agencias de noticias, nuestro mayor asociado es la agencia EFE, tenemos también a Servimedia, entre las grandes agencias de noticias, pero es que han aparecido muchas agencias de noticias de ámbito regional que también son asociadas. Cataluña Press, Aragón Digital. Bueno, esto antes no existía, ahora existen y nosotros les apoyamos a que ocupen un lugar en el mercado, Claro, sean claro, considerados. Con las revistas ocurre lo mismo. Tenemos revistas muy grandes, asociadas, tenemos otras que son muy de nicho, o como los medios nativos digitales, tenemos el más grande ahora es el diario.es, pero es que han aparecido muchos pequeños micromedios por toda España que también son asociados. El año pasado hicimos el congreso en Palencia, porque tenemos un asociado, Palencia en la Red, que tiene 4 publicaciones diferentes. Entonces, eso se está produciendo en toda España. En Cataluña, bueno, es que no cito más porque no dejarlos, tendría que nombrar a 190. Pero sí, somos conscientes de que el ecosistema ya no es de unos pocos. Es más, esos pocos tienen serios problemas para sobrevivir en el nuevo entorno, mientras que los nuestros son muchos, de un tamaño más reducido, pero eso les permite disfrutar de mayores o mejores opciones para sobrevivir en el futuro. Me encanta eso que acabas de decir, porque ¿cómo ayuda Clave a esos periódicos pequeños, medianos, a competir con los grandes? Es decir, os llaman un poco los pequeños y dicen, nos faltan recursos, herramientas. ¿Cómo ayuda Clave quizás a los grupos pequeños, más pequeños? Pues primero, haciendo de altavoz de sus reivindicaciones y dándoles visibilidad y dándoles recursos de formación, por ejemplo. Pero luego representándolos, ejerciendo fuerza, la fuerza que nos da el ser muchos en la asociación, representándoles en las mesas sectoriales, pues para, por ejemplo, decir, un momento, aquí estamos los de Clave, que somos muchos, somos pequeños, pero
tenemos mucha fuerza en los segmentos del mercado en los que estamos, ya sean temáticos o territoriales. Y entonces levantamos la voz y decimos, ojo, señores de las mediciones de audiencias o señores y señoras de anunciantes, que aquí estamos nosotros, que tenemos mucha fuerza donde estamos, porque tenemos mucha afinidad territorial o temática con nuestras audiencias, por ejemplo, en esto. O cuando o vamos a las campañas de publicidad institucionales o privadas y les decimos, ¿os habéis fijado qué universo de publicaciones existe que hasta ahora han estado por debajo del radar, pero que ahora vais a poder medir cuál es el impacto de la inversión publicitaria en ellas muy directamente? Es que incluso creo que sin vosotros muchos grupos pequeños no tendrían publicidad institucional, fíjate lo que te digo. Bueno, la batalla por la publicidad institucional ha sido uno de los grandes asuntos de la asociación. Arsenio ha sido nuestro abanderado en esa cuestión y es muy relevante. Bueno, nosotros venimos reclamando desde hace 25 años. Sí, venimos reclamando desde hace 25 años que la publicidad institucional se reparta en medios que de verdad van a cumplir el objetivo de ser eficaces para que los mensajes de Hacienda o de la Dirección General de Tráfico lleguen a los que tienen que llegar. Y nosotros tenemos un espectro de publicaciones tan variopinto y en tantos lugares que hay que tenerlos en cuenta. Esa es una reivindicación nuestra. Sí, nosotros estamos llamando a la puerta desde hace mucho tiempo para que se cambie, pero sobre todo para que se cumpla la ley del año 2005, de hace 20 años, de publicidad y comunicación institucional, que dice en el primer párrafo que las campañas de publicidad y comunicación institucional tienen que ser eficaces y que para eso se hace la ley. Bueno, pues nosotros venimos diciendo que para que sea de verdad eficaz, las campañas tienen que tener en consideración a un espectro, un abanico de medios mucho más grande del que habitualmente se tiene. Claro. Esa es una reivindicación, estamos permanentemente llamando. Que yo creo que no se cumple a día de hoy, en el año 2025, aún así no se cumple. Pues no, la verdad es que no se cumple, no se hace un reparto diría ni siquiera equilibrado, no se hace. Otra reivindicación nuestra que ha sido un logro, pero es verdad, nos ha llevado mucho tiempo conseguirlo, pero al final lo hemos conseguido en el año 2020, coincidiendo con la crisis, con el COVID y la crisis consecuente que tuvieron los medios de comunicación, porque desapareció súbitamente la publicidad, nosotros aprovechamos para lanzar una petición al gobierno de ayudas a los medios de comunicación para la reconversión y sostenibilidad de los medios de comunicación. Y ahora estamos peleando para que esas ayudas lleguen, se repartan cuanto más mejor, entre medios de verdad, entre empresarios de verdad, por supuesto, pero también con una visión actual. Es decir, que ayudas a los medios de comunicación o ayudas a la prensa es un concepto que no se puede fundamentar en el pasado. Hay que fundamentarlo en el presente. El otro día tuvimos un encuentro aquí en COE, donde está la sede clave, y una colega de otra asociación, de Asociación de Revistas de Kiosco, dijo que el día anterior, esto era un lunes, el domingo anterior, se había cerrado el último kiosco de prensa en Toledo. Ya no hay kioscos de prensa en Toledo, según dijo. Bueno, eso significa que los reguladores, quienes hacen las normas, incluso quienes trabajamos en el sector, tenemos que ser muy conscientes de que los tiempos han cambiado. Y que ahora los medios tienen otros soportes o combinan otros soportes con los tradicionales, tienen otros formatos que combinan con el tradicional de leer, ahora se ve, se escucha. Me encanta que hagas esa reflexión, que comentes esto, porque dentro de la asociación me imagino que te llaman muchos asociados y te hablan de la palabra crisis, ¿vale? ¿Tú crees que ahora mismo estamos pasando por una crisis en el periodismo? No.
Pues tenemos una crisis económica, sí, hay una crisis de generación de ingresos. Hay un problema de generación de ingresos porque las rentabilidades no son las que eran, ni nunca van a ser. Tenemos que buscar nuevas fórmulas de ingresos. Creo que hay una percepción en la opinión pública que luego no se corresponde con la realidad de lo que dicen las encuestas, porque la gente demanda información. La información es poder, la información ayuda a la toma de decisiones y por tanto la gente quiere estar bien informada, quiere estar informada para comprarse un coche, para invertir en bolsa, para comprarse una casa, para tener algo que comentar con sus amigos. Entonces diría, el periodismo vive un buen momento en lo que significa su papel para articular el diálogo en las sociedades democráticas, para vigilar los abusos de los gobernantes en un contexto además social de polarización en todas partes, pero tenemos un problema de encontrar cuál es el modelo de negocio, cómo se paga esto, porque desde hace ya muchos años los ciudadanos se han acostumbrado a que no se paga por la información y esto tiene que cambiar. Tenemos que encontrar la fórmula para que eso cambie. Como tú bien dices, yo creo que el periodismo, desde mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que está en el mejor momento desde el punto de vista de necesidad de información, lo que tú decías, ¿vale? Mismamente a las mañanas necesitas saber qué es lo que está pasando en tu localidad, en tu pueblo o a nivel nacional, ¿no? Por eso consumimos comunicación, consumimos prensa. Pero yo creo, y un poco por lo que nosotros tenemos también en nuestra red OpenIMAS, vemos que no se dan cuenta de que son empresas. ¿Vale? Es decir, incluso echando la vista atrás, tú que hablabas antes de papel, claro, tú estabas acostumbrado a vender el papel, es decir, a dejarte ese dinero. Ahora mismo, bueno, pues no sé, desde el principio se adoptó que fuera gratis. Hoy por hoy yo creo que las 10-15 cabeceras más importantes de España tienen un muro de pago. ¿Vale? Yo creo que más o menos, igual no me voy a 10, pero yo qué sé, pues 8, 9 por ahí, tienen un muro de pago y creo que cada vez van a ser más. Lo tengo completamente seguro. Y creo que eso también nos va a hacer un poco a lo que son los usuarios y lectores, bueno, pues igual tengo que dejar 50 céntimos, 25 céntimos, ¿para qué? Para ayudar, ¿no? Y darse cuenta de que hay un trabajo por detrás, ¿vale? Pero lo que sí creo es que los dueños de los medios deberían de pensar en eso, en empresa. Porque muchas veces nos vienen a nosotros y nos dicen, ¿cómo monetizo? No sé cómo monetizar. Es decir, soy un gran periodista, soy un gran comunicador, pero ¡pum! Empieza el momento de tengo que hacerlo viable, ¿no? Sí. Entonces, me dices tú, ¿pero no has pensado en cómo hacer viable tu medio? Y es que solo están enfocados a publicidad. Sin embargo, tienen muchas patas, ¿no? para hacerlo rentable. Yo creo que ahí cuesta que vean como una empresa. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, creo que tenemos todavía muchos empresarios en el sector que hacen la comparativa con lo que había antes, que era un modelo basado única y exclusivamente en la publicidad, y en la publicidad que pagaban espacios en el soporte papel o incluso en el soporte digital, el pagar espacio que relacionábamos directamente con audiencia. Más espacio, más visibilidad, más audiencia. ¿Cuánto podía ser? Un porcentaje altísimo, eso era dentro de las ganancias, ¿no? Muchísimo, sí, vamos, te diría, era la fuente principal de ingresos, pero vamos, hasta el 90%. En el mejor de los casos, las ventas podían suponer un 10%, o sea, la publicidad. ¿Y cómo se transforma eso hacia ahora? Bueno, tú que has vivido toda esa transformación. Pues mira, yo creo que aquí hay mucho, nos hemos dejado llevar mucho por la masa, en el sentido de que hemos, y ya no, esto Manuel Castel, claro, obviamente lo explicaría mucho mejor, hemos pasado, la sociedad de masas ha dejado de existir con Internet y con la personalización, pero muchos medios de comunicación se han mantenido ahí, en buscar volumen,
y cada vez más. Y además, y nos hemos echado en brazos de tecnologías que imponen una dictadura algorítmica y que todo se fundamenta en el dato más alto. Y dicen, no, deberíamos trabajar para un modelo del mejor dato o del dato de calidad, de saber realmente quiénes son tus lectores, seguidores, usuarios, quién es cada quien de tu audiencia y adaptar eso a los contenidos, a esos perfiles a los que queremos conseguir. Y que esos perfiles que perseguimos, hacer lo posible para conseguirlos y que sean verdad, aunque no sean millones de usuarios. O sea, yo desde hace años, cada vez que oigo millones de usuarios únicos, pues debo reconocer que me he hecho a temblar, porque no todo el mundo tiene esa cantidad de millones de usuarios únicos, pero no es que no los tengan, es que no se pueden tener. Claro. Pero hemos entrado incluso los medios más grandes en una dinámica en la que vamos persiguiendo audiencias 100 millonarias, cuando eso no tiene sentido y es incompatible, además, creo, y aquí me estoy mojando ya mucho a título personal, es incompatible con contenidos de calidad. O sea, los contenidos de calidad hay que ser conscientes de que los consumen los nichos de mercado que tienen un interés concreto en esos contenidos de calidad. Yo incluso iría un poquito más allá, es decir, que esos contenidos de calidad no solo tenemos que pensar que son letras, es decir, lectura, en digital, también hay vídeo, hay muy buen vídeo, muy buen contenido de calidad, ¿vale? Exacto. Y bueno, y puedes consumir eso, ¿vale? Es decir, yo creo que incluso a los empresarios, de los dueños de los periódicos, salir un poco de la caja, ¿no? Sí, totalmente. Creo. Sí, es verdad, hablamos de eso, por eso te decía que hay que romper muchos atavismos, ¿no? Prensa es la prensa escrita, bueno, pero ahora ya eso hay que complementarlo con otros formatos. Una buena infografía puede ser un contenido excelente que ayude muchísimo a comprender lo que está pasando en el mundo. O un vídeo, o un podcast, ¿no? Yo, fíjate, era muy escéptico respecto a los podcasts y joder, han explotado. Y debo reconocer que yo era escéptico respecto a eso. Me los pongo a por dos, pero... Entonces, dentro de la crisis que ahora mismo tiene un poco el sector, ¿tú crees a nivel Estado y un poco también lo que vosotros estáis trabajando, debería haber esas ayudas para ayudar un poco, para ocupar un poco a los medios? Sí, a mí no me gusta que las ayudas se llamen a la digitalización. En todo caso, deberían ser unas ayudas a la transición digital, ¿no? A hacer el camino. Porque, bueno, ¿quién no a estas alturas ya ha pasado del papel a lo digital, ¿no? Bueno, puedes tener también tus razones, ¿no? Hay publicaciones que se mantienen únicamente en papel porque ese es su elemento de diferenciación, ¿no? Pero las ayudas públicas deberían orientarse a unas ayudas para la reconversión del sector. Este es un sector que necesita una reconversión que va más allá de pasar del papel a una página web. Es una reconversión, como tú decías, de ayudas a la gestión con nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de relaciones laborales dentro de las relaciones, de las redacciones, nuevos métodos de medición de audiencias, nuevos métodos de la efectividad del negocio. Y eso es más allá de un simple ayudas a la digitalización, ¿no? Porque incluso los medios nativos digitales que pueden tener cero papel están necesitados de entender cómo el marco de competencia y cómo el mercado se ha modificado y necesitamos una reconversión. Bueno, tú antes lo comentabas, es decir, que vosotros estáis detrás de esa redacción de ayudas, esas licitaciones para que, tío, estamos en el 2025, hazlas conforme a lo que hay ahora. Sí, en eso estamos. Sí. Y está muy bien que haya, pues lo que tú decías, una patronal. Quiero hablar sobre un tema candente, porque sí, Google. Ahora mismo, Google
acabamos de llegar prácticamente hace un mes de de las conferencias que tuvimos de inteligencia artificial en Santander. Y nada, pues allí hablamos un poco de Google y yo había mencionado que yo creo que ahora mismo Google es un gran aliado de la prensa, ¿vale? Creo que les está ayudando mucho a nivel digital, ¿vale? Porque si no fuera por Google, desde mi punto de vista, yo creo que ahora mismo las redes sociales, y lo comentabas tú hace poco, ¿vale? Es decir, que no es que haya una crisis, pero un poco de esas masas, esos volúmenes, de tal que al final no es calidad, ¿vale? Es cuantitativo, pero Google no. Google premia a quien hace buenos contenidos, ¿no? Y al final va un poco por ahí. ¿Cómo crees tú que es la opinión un poco de Google en cuanto al sector y a cómo lo está ayudando, potenciando, o si tienes otra visión? Pues coincido contigo, tú eres mucho más técnico que yo. Yo no entiendo las críticas que se hacen a Google desde el sector de medios de comunicación. Ya. O sea, creo que las críticas a nivel macro, que Google se haya llevado un trozo del pastel publicitario muy grande, que antes tenían los medios de comunicación tradicionales. Dice, bueno, ya es que los tiempos han cambiado. Sí, sí. Aparecieron nuevos agentes y ya está. Creo que es el mejor aliado, pues porque está poniendo herramientas a disposición del sector de medios de comunicación que ayudan a las empresas del sector a ser mejores en el nuevo entorno digital. Pero es que además Google está financiando al sector en el desarrollo de proyectos innovadores que permiten hacer podcasts o tantas cosas. Les está ayudando con cursos de gestión empresarial y por tanto bienvenidos. Y ha establecido un marco de relaciones por el uso de los contenidos en sus diferentes buscadores y plataformas digitales por el que compensa el uso de esos contenidos en sus ventanas. Hombre, soy exigente. Desde Clave digo, esos acuerdos deberían estar no solo con los medios generalistas, los económicos o los deportivos, y extenderse a todos. Porque los medios especializados son la ventana de información para alguien que voy a decir algo, alguien que es consciente de que no puede hacer nada por la guerra en Siria y entonces dice, yo es que no quiero leer sobre esto, yo quiero leer sobre mi sector que es el de registradores de la propiedad. Entonces creo que Google debería entender que las puertas de entrada a la información hoy pueden ser muy de nicho y por tanto ampliar sus acuerdos a todos aquellos medios informativos que son de temáticas muy diferentes. Esto se lo estamos reclamando a Google, que ayude no solo a los generalistas de gran tamaño y de pequeño, que ya lo está haciendo, a los deportivos, que ya lo está haciendo, a los económicos, que ya lo está haciendo, sino también a otro tipo de publicaciones. Dentro incluso de OpenIMAS, nosotros sabemos de que hay publicaciones que está con esos programas y que sí que les está pagando, ¿vale? Y son publicaciones que no llegan al 1.000.000 de páginas vistas y que les está ayudando. Tenemos muchas y están encantados. Es que además hay que decirlo, o sea, a mí no, la gente de Google con la que trabajo lo sabe, que yo les digo que estas manifestaciones públicas las hago por convicción. Google es el único gigante de las plataformas digitales que tiene un marco de relaciones económicas establecido con los editores. Los demás han cerrado las mesas de negociación y de trabajo. Entonces, bueno, oye, se ha comido una parte muy importante de la tarta publicitaria. Ya, pues como tú decías, dejemos de pensar que la publicidad es lo único de lo que vamos a comer. Los eventos, por ejemplo, representan hoy ya en el sector una media de un 35-40%. Bueno, le pasó al mundo de la música, ¿no? Si te acuerdas que claro. Decían, bueno, vivamos de los directos. Claro. Oye, hay que buscar nuevas formas. Y Google es la única plataforma digital que hoy día está ayudando de muy diferentes formas
y debo decir que es un aliado de clave muy importante. De hecho, tenemos planificado un ciclo de formación para lo que queda de año muy interesante sobre inteligencia artificial, uso de vídeo, uso de analytics y vídeo, inteligencia artificial, analytics y búsquedas y search. Pues me encanta que hables de inteligencia artificial porque lo voy a conectar con la siguiente parte. Pero si te das cuenta, estoy leyendo mucho sobre gente de SEO que trabaja en medios que dice que ya no son tan influyentes en Google. ¿Por qué? Porque arriba aparece, pues eso, pues la IA de Google, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues si buscan, no lo sé, pues cómo hacer tal cosa, pues antes los medios de comunicación, ¿no? Pues vamos a intentar posicionar contenidos que están ahí arriba, y ahora arriba, ping, con Gemini han puesto ahí esas respuestas rápidas, ¿no? Sí. Entonces, la IA, vale, nosotros, por ejemplo, la hemos implementado, está en el CMS OpenIMAS, se usa, pero aún así hay gente poco receptiva a utilizarla, y me gustaría saber tu opinión en cuanto a la IA en prensa. ¿La ves como un enemigo, como un aliado? La veo en prensa igual que en el resto de la humanidad. Es una herramienta tecnológica más, muy poderosa, poderosísima, para hacernos mejores. Tenemos que saber utilizarla para ser mejores en todo, incluso para ser mejores como persona, porque nos encontramos con inteligencias artificiales generativas que llegan a ser mejores en el proceso, en la búsqueda, proceso y construcción de información o de contenidos mejores que la mayoría de las personas. Y entonces, en ese contexto, ¿qué nos queda? Pues empezar por ser mejores personas, ser más empáticos, más respetuosos con los demás que somos semejantes. Me gusta. Es una respuesta filosófica, pero vamos, dice, si aplicar las redacciones, pues ser mejores. O sea, a mí lo que me dice el uso de las IAs en el periodismo es que hay que empezar a utilizarlas para encontrar más y mejor información, y luego hacer un trabajo de campo en el que se acople el conocimiento humano con las inteligencias artificiales y se generen productos de utilidad para los consumidores. Me gusta eso que estás comentando, porque tú crees que es decir, que medios de comunicación, a la búsqueda de ese volumen de contenido, se han un poco distanciado de los lectores por búsqueda, es decir, pues quiero más, y no darle contenido de calidad. ¿Ves que hay ese distanciamiento? Sí, porque sí, aunque soy optimista en esto, creo que está habiendo una corrección en los medios de comunicación en no solo perseguir eso, el volumen, el gran número de seguidores, sino tengo identificados a mis seguidores y voy a darles la información que les va a resultar útil. Creo que hay un cambio en esto, no sé si es en clave que somos medios pues más pequeños en tamaño y más localizados por temas o geográficamente, pero creo que empieza a ser así. El otro día tuvimos aquí mismo una reunión con GFK, que es ahora el medidor de audiencias de referencia, y venían a contarnos dos cosas. Primera, que han establecido su centro para Europa en medición de audiencias en España. Qué bueno. Y que eso es consecuencia de que han hecho unas grandes inversiones para mejorar la medición de audiencias, para contemplar eso que tú decías, la segmentación. Claro. Y entonces el otro día nos enseñaban que identifican medios que tienen a partir de 1000 usuarios únicos. Qué bueno. Dice, bueno, pero mira que si esos 1000 usuarios únicos son, qué sé yo, los 1000 que ese medio de comunicación va buscando
específicamente, nosotros tenemos aquí la revista Energía Nuclear. Pues ahora mismo no sé el número de trabajadores en la energía nuclear, pero serán unos miles, Ya, pocos miles. Bueno, esa revista no puede aspirar claro, más claro, que claro, a claro, ese nicho de claro, mercado. claro. Por tanto, serán unos miles si es que pasan, no lo sé, no quiero Ya. balancearme aquí, pero eh, columpiarme. Eh, pero no pueden ser muchos, entonces eso es importante. ¿Cómo ves tú los medios, los periódicos de aquí a 10 años? Un poco, bueno, como empezabas diciendo, pues eso, has querido hacer cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Cómo ves tú de aquí a 10 años? Yo sabes que junto con Braulio Calleja, un periodista que venía de La Vanguardia, creé un medio digital, BEZ, Bez.es. eh, que presumíamos de hacer 6 y nada más y nada menos que 6 historias al día. Claro, aquello era anti-scroll, anti miles de usuarios únicos. Nos dieron un premio a la innovación en la asociación de periodistas más importante en España, que es la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España. Es la más importante porque han vivido todos los acontecimientos de Claro. la sociedad española desde la República. Y nos dieron el premio a la innovación. Y decían en el acta que la innovación consistía en la decidida apuesta por la calidad frente a la cantidad. Qué bueno. Bueno, eso que fue en el año ya llovido, fue en el año 2017, creo que es el periodismo del futuro. Mm. La calidad frente a la cantidad. Eh, yo me canso de los menús del día que son infinitos, que tienen 20 platos de primero, 20 de segundo y 15 postres, y prefiero saber lo que alguien donde voy a comer porque confío en él tiene 3 platos donde elegir, y porque sé que eso me satisface y me ayuda a tener una vida mejor. El periodismo en el futuro, en los próximos 10 años que veo es ese, un periodismo bien cuidado que responde a las necesidades de su audiencia, y responder a las necesidades de su audiencia significa que le ayuda a la toma de decisiones en su vida y en libertad, por cierto. Bueno, claro, estás hablando aquí de muchísimas revistas temáticas, un poco Sí, es esa calidad sí, en contenido, ¿no? sí, así lo veo. Le veo un gran futuro, pero no un futuro gordo, Claro. un futuro equilibrado, en equilibrio. Una pregunta que siempre le hago a los diferentes entrevistados, pero en sus sectores. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar con un periódico, con un proyecto digital, o mismamente pues a un joven que quiere empezar? ¿Vale? ¿Qué consejo le darías estando tú, bueno, conociendo esta realidad que conoces, ¿no? Que se tire a la piscina, que lo piense. Que piense muy bien a qué aspira. Ya. ¿A qué aspira? Eh, y, y que si lo que quiere es descubrir el mundo porque tiene una mente inquieta y quiere convertir lo que va descubriendo por el mundo, entonces que se anime a poner en marcha un producto informativo. Ya. Si no tiene un espíritu inquieto de sacrificio, de vocación de servicio a los demás, si no le gusta andar de un lado para otro, que lo deje, que lo deje. El 70% de los estudiantes universitarios en España dicen que su objetivo es presentarse a unas oposiciones. Al otro 30% le animaría a que se plantee si quiere dedicarse al periodismo y la comunicación. Sí. A ver, yo siempre digo que el periodismo a mí el periodismo me enganchó desde hace muchísimo tiempo. Me planteé haber estudiado periodismo en su momento, porque siempre me ha encantado la comunicación, pero es que los proyectos de prensa me parecen, a mí, me parecen apasionantes,
porque puedes pivotar desde muchísimas cosas. Y nosotros tenemos incluso clientes medios en OpenIMAS que hacen cosas espectaculares. Y le preguntamos, ¿pero cómo se te ocurrió eso? Nos dicen, es tan sencillo porque los demás no lo están haciendo. Es pensar fuera de la caja, es decir, pararte un poco, ¿qué no hacen el resto que yo puedo hacer? Es lo que dices tú, ¿te va a llevar más trabajo? Sí, te lleva más trabajo, pero los resultados son muy buenos. Pero claro, hay que pensar fuera de la caja y hay que dedicarle tiempo nada más. Sí, nosotros tenemos asociados que están creando, que han creado nuevos medios. En el congreso que coincidió con el día del apagón tuvimos varias exposiciones de gente que está haciendo cosas muy potentes en el mundo de la comunicación. Tuvo María Moya presentando la visión que tiene Prodigioso Volcán del periodismo y la comunicación. Estuvo Domenech y Mar Manrique, que han creado un nuevo medio, Watif, que es una cosa novedosa. Hemos tenido gente que ha creado medios que son newsletter. Hace nada alguien le decías que el medio era solo un newsletter que enviabas por Las correo newsletters cada vez. estaban muertas. Claro, fíjate, y ahora tenemos medios que son newsletters, bueno, buenísimas, y que funcionan muy bien. O sea que sí, es encontrar formatos innovadores, pero esto es en todos los sectores. Lo que pasa es que en el periodismo quizás es que andamos dándole vueltas demasiado, ¿no? Creo que eso responde a que no queremos perder una posición que ya se nos ha movido. O sea, ya nos han movido el banco, el escenario, y entonces dicen, mira, igual ya lo único que queda es saltar del escenario e inventar cosas nuevas, ¿no? Y en esas estamos. Muy bien, estamos ya llegando hacia el final. Vale, con toda esta carrera tan intensa que has tenido, yo siempre pregunto por qué, porque yo tengo estrés, es un estrés que yo llamo positivo. ¿Cómo gestionas tú el estrés en clave? Me refiero, seguramente vas a tener picos de trabajo, pero seguramente los asociados te llaman, te quejan, o ¿cómo es el estrés para ti? ¿Cómo lo gestionas? Lo gestiono en clave, lo gestiono llamando a Arsenio Escolar y entonces si nos ocurre algo nuevo Escalas, tú y escalas. entonces ya no nos ponemos otra vez en marcha. No, más allá de la broma, que es así, cada vez que Arsenio y yo nos ponemos a hablar, pues surge algo nuevo. Yo es que no sé, ¿cómo gestiono el estrés? Pues yo creo que ya eres tienes esa experiencia que tienes, pues ya es un poco como que más mano izquierda quizás, ¿no? Sí, hombre, no te lo tomas tan personal quizás. En una asociación con 190 y tantos asociados, pues con sí, hay que tener paciencia, sí, claro. Hay que tener capacidad de escucha, capacidad de diálogo con unos y con otros. A mí me gusta mucho escuchar, a mí estas cosas que me habéis hecho hoy no creas que me gustan tanto, las hago porque me pongo aquí el disfraz de contertulio y adelante, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es escuchar. Yeah. Y así es como, y diría que así es como libero el estrés. Tú me preguntabas, ¿y cuando llegas a casa qué haces? ¿Deporte? No sé qué. Pues mira, yo me pongo la radio normalmente. Qué bueno, tío. Sí, cuando salgo de aquí, pues igual lo que hago es llamar a conocidos, amigos, asociados desde el coche, y desde el coche parece que uno escucha más y habla menos. Bueno, no sé. Pero también te diré, de las muchas cosas que me dices que hago, al final el truco es que está todo dentro del mismo marco. Yeah. Es el mismo marco todo, que es la comunicación y el periodismo. Una de mis obsesiones en la era de la inteligencia artificial es la transferencia de conocimiento, cómo se transfiere el conocimiento de unos a otros. Y entonces ese es no sé si es el top o el bottom line, pero todo está dentro del mismo marco. A mí lo que me interesa en esta vida es saber y cómo se transmite el saber. Bueno, está dentro de esa dopamina, es decir, hay algo que te mueve, ¿no? En el trabajo. A mí me gusta trabajar, ¿no? Yo disfruto con lo que tengo y eso al final, bueno, pues tú también te gusta lo que haces y se demuestra porque, claro, funciona muy bien y escuchar a ti te libera esa dopamina y te libera
te quitas ese estrés, ¿no? Sí. Bueno, pues date cuenta que también está muy ligado con la salud y tenemos que tener esa vía de escape, ¿no? Sí. Para tener porque tú sabes que yo conozco de hecho a dueños de periódicos que te llaman, a ver, ¿qué pasó? Bueno, y al final hablas, escuchas lo que tú dices y te van contando, que vas tirando del hilo y te van contando, pero yo personalmente sí que creo que hay estrés porque tienen que hacer el doble o el triple que antes para obtener los mismos resultados. Sí que creo que es una carrera muchas veces, pero bueno. ¿Sabes el deporte que más me gusta a mí? Que además mi maestro y amigo Antonio Rodríguez de las Heras le encantaba también, ¿no? Debe ser de otro legado que él me ha dejado. Caminar al lado de otro, Qué bueno. de otra persona y escuchar. Caminando se me aclaran las ideas y si es al lado de otra persona, pues vas aprendiendo. Y eso lo he hecho un poco en falta. ¿Por qué? Porque ahora cuando caminas con alguien suele llevar el teléfono móvil en la mano y tal, y dices, no era esto, era que vamos a caminar un rato para compartir ideas. Decía Antonio Rodríguez de las Heras que la máxima expresión del podcast era eso, que por eso habían explosionado los podcasts, porque nos evocaban a ese caminar. Ahora caminamos solos con los cascos oyendo un podcast. Y él decía que los podcasts evocan a esa situación en la que dos amigos van comentando lo que sea mientras van paseando. Bueno, última pregunta. Si pudieras subirte a una máquina del tiempo y un poco volver a 20 años atrás, ¿qué consejo le darías a Juan Zafra de hace 20 años, 20, 25? Vale, ¿qué consejo le darías? Joder. Esto me lo preguntaron a mí una vez. ¿Qué harías si empezaras desde el principio? Y me costó esa pregunta. Pero me encanta escucharla. Sí, joder. 20 años atrás, ¿qué le diría? Esto aquí hay que hacer una pausa, ¿eh? Porque 2005, 2000, más o menos. 2005, es que 2005, pues... No sé, pues mira, es que, joder, me alargo mucho en las respuestas, pero es que mi vida ha sido una continua adaptación a las situaciones. O sea, yo lo que he hecho, lo he hecho buscando con convicción lo que iba a hacer en cada momento. Por eso he cambiado tantas veces de trabajo, seguramente, porque cuando he sentido que dejaba de aportar valor, claro, pues lo he dejado. Pues yo te voy a decir lo que dije cuando me preguntaron eso. Y creo que también está bien para esta entrevista. Yo lo que dije es pensar más en el cliente, es decir, estar más del lado del cliente, escucharlos más. ¿Por qué? Yo soy informático y siempre piensas en producto, ¿no? Y muchas veces estamos haciendo algo para el cliente, pensamos en el cliente, pensamos en el usuario que lo va a utilizar, ¿no? Lo estamos escuchando sus necesidades y cada vez más, nosotros ahora, bueno, desde hace ya, bueno, no sé, 7, 8, 9 años, es que me aporta muchísimo viajar, a conocer a más gente nueva de los que están trabajando con nosotros y es un valor para mí ahora mismo y estamos aprendiendo tanto de ellos. Y sin embargo, hace 10, 12 años, era más de, tenemos que tener un muy buen producto, desarrollar un muy buen producto. Y a lo mejor, pues no hace falta tener tan buen producto. Vale, entonces... hemos acabado todavía. Esto lo hago a todo el mundo y me encanta. Simplemente frases, bueno, y respuestas rápidas, ¿no? Sí. Di lo primero que te venga a la cabeza sobre estos temas. Comunicación en papel. Pues comunicación, has dicho, no periodismo, ¿no? Comunicación, periodismo en papel. Tiene que fundamentarse en una calidad máxima. Publicidad.
Cara. ¿Hay que decir una palabra o una explicación? Lo que tú quieras. Tú di lo que quieras. Es muy cara porque no se está optimizando la inversión en publicidad. Redes sociales. Pues una forma de estar conectado con quienes cada uno elige. Google. Pues ya lo he dicho, nos ha mejorado la vida a todos y contribuye a que la vida de los medios de comunicación esté en transformación. Clave. Clave es la Asociación de Medios de Comunicación de Moda, porque somos los que estamos rompiendo las reglas que estaban obsoletas y en la que un diálogo más enriquecedor puedes tener con los agentes del sector que mejor entienden el ecosistema de medios. Toma ya. Te lo puedes hacer. Arsenio Escolar. Arsenio Escolar es uno de los mejores periodistas en España, un buen amigo que me ha metido en este lío y que ha hecho muchísimo por Clave en estos 25 años de historia. Muchísimo. De hecho, estamos preparando el libro del 25 aniversario y el otro día tuvimos una discusión porque yo le dije que deberíamos hacerle una entrevista o darle algo más de cancha porque creo que es justo. COE. COE, la patronal, propietario que ocupa el edificio donde estamos, nos ha ayudado mucho porque fueron los primeros en entender que los asociados de Clave no solo somos los chicos de la prensa, sino empresarios. IA en medios. Pues una herramienta imprescindible, muy útil, que tenemos que utilizar para hacer un periodismo más útil para la ciudadanía. Y he reiterado lo de útil y utilidad porque creo que debe ser así. OpenIMAS. OpenIMAS sois vosotros, ¿no? Pues vosotros, buena gente confiable, lo decías antes, no sé si se habrá quedado grabado o no, pero yo buena gente, diría que buena gente. Cada vez valoro más encontrarme con gente con la que puedes bajar la guardia tranquilamente, sin esperar que en el minuto siguiente te peguen una puñalada. Pues los de OpenIMAS parecéis así. O sea, quiero decir, aquellos con los que puedes bajar la guardia. Juan Zafra. Ese soy yo. Pues un concepto, una idea. Que pues vivo en Torrelodones. Muy bien, Juan, pues nada, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por abrir el Clave, por enseñarnos y por explicarnos lo que es Clave, que yo lo veo súper necesario, ¿vale? Desde aquí invito a medios de comunicación que se hagan socios, porque creo que es muy necesario, ayudáis a mucha gente, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias. Bueno, pero muchísimas gracias por la oportunidad de expandirme y explayarme de esta manera. Gracias. Muy bien. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por vernos. Dejar, por favor, un me gusta, seguir al canal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.